Vamos a sumergirnos en uno de los periodos de verdad más intensos y convulsos de la historia de España, el Sexenio Democrático. Son solo 6 años, de 1868 a 1874, pero es que en ese tiempo el país lo intentó todo. Derrocar una monarquía, crear la constitución más democrática que se había visto, elegir un rey nuevo por votación, proclamar una república. Fue un experimento vertiginoso que, pasó de la esperanza más absoluta al caos total en un suspiro. Y eso es lo que vamos a desgranar. Y todo, absolutamente todo, arrancó con este grito «Viva España con honra». Esto no era un simple lema, Era el clamor de una nación que estaba ya harta de la crisis, de la corrupción, del reinado de Isabel II. Fue, literalmente, la chispa que lo encendió todo. Bueno, pues situémonos, Cádiz, septiembre de 1868. El almirante Topete, junto con los generales Prim y Serrano, lidera un pronunciamiento militar que, casi al instante, recibe un apoyo popular masivo. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo. En apenas 10 días, la que el pueblo bautizó como La Gloriosa se había extendido por todo el país. La victoria en la batalla de Alcolea fue el golpe definitivo. Y solo 2 días más tarde, la reina Isabel II, que por cierto estaba de veraneo, tuvo que hacer las maletas y poner rumbo al exilio en Francia. En su lugar se formó un gobierno provisional liderado por el general Serrano, y se abrió un capítulo que estaba de verdad lleno de promesas. Y claro, esa promesa tenía que plasmarse en algo, y ese algo fue la Constitución de 1869. Para la época era increíblemente avanzada. Por primera vez se establecía el sufragio universal masculino para mayores de 25, se garantizaban derechos y libertades como nunca, incluida la libertad de culto, y se declaraba que el poder, la soberanía, residía en la nación. Pero aquí, ojo, surge la gran contradicción, ¿no? La Constitución definía a España como una monarquía parlamentaria, pero acababan de echar a la reina. Tenían un reino, pero el trono estaba vacío. Pero es que desde el minuto 1 este nuevo proyecto se encontró con un panorama terrible. Estaba literalmente asediado por todos lados. La situación era insostenible. Por un lado estalla la guerra de los 10 años en Cuba, una lucha brutal por la independencia. Por otro, los carlistas se levantan en armas por tercera vez para intentar poner a su candidato en el trono. Y por si fuera poco, más tarde surgiría el cantonalismo, un movimiento que quería romper el país desde dentro. Vamos, que España tenía 3 guerras civiles a la vez, una auténtica locura. Claro, para mantener esas guerras, sobre todo la de Cuba, hacía falta gente, soldados. Y el gobierno tuvo que echar mano del sistema más odiado que existía, las quintas. Y esto fue una traición en toda regla a una de las grandes promesas de la revolución. El sistema era de una injusticia tremenda. Se hacía un sorteo para ver quién iba al ejército, pero si tu familia tenía dinero, podía pagar una redención y que librabas. Al final, ¿quiénes iban a morir a miles de kilómetros? Pues los de siempre, los hijos de los pobres. La rabia en la calle era inmensa. Así que, con este percal, la tarea más urgente era encontrar un rey que además encajara con esta nueva constitución tan moderna y democrática. Y así empezó una especie de casting por todas las cortes de Europa. Y al final, el general Prim, que era el verdadero arquitecto de todo esto, encontró a su hombre, Amadeo de Saboya, un príncipe italiano de una casa considerada liberal. Y aquí pasa algo histórico, de verdad. En noviembre de 1870 las Cortes lo eligen rey. Por primera vez en la historia de España, un monarca no hereda el trono, sino que lo votan los representantes del pueblo. Parecía que por fin algo salía bien. Pero el reinado empezó con un presagio terrible, una auténtica tragedia. Justo cuando Amadeo está navegando hacia España para tomar posesión, su gran valedor, su único apoyo real, el general Prim, es asesinado en una emboscada en Madrid. El rey llegaba a un país que no conocía de nada, sin su principal apoyo y en medio de una crisis política total. El proyecto nacía, herido de muerte. Y el choque entre lo que se quería y lo que pasó fue brutal. Se buscaba un rey para el pueblo, pero la élite, la nobleza, la iglesia le dieron la espalda desde el primer día. Se quería estabilidad, y lo que hubo fue un carrusel de gobiernos, 6 gobiernos y 3 elecciones en apenas 2 años. La nación, lejos de unirse, estaba desgarrada por las guerras. Y al propio rey, para colmo, intentaron asesinarlo. Un desastre total. Así que, lógicamente, el 10 de febrero de 1873, Amadeo I dijo «Hasta aquí hemos llegado». Tiró la toalla. Tras 2 años de caos sin sentido, abdicó, se fue de España y dejó esa famosa frase, ¿no?, diciendo que el pueblo español era ingobernable. Y claro, España se queda otra vez en el limbo sin jefe de Estado. A ver, si el rey se ha ido y no se quiere volver a lo de antes, ¿qué te queda? Pues solo quedaba una opción. Y así, al día siguiente de la abdicación, el Congreso y el Senado se reúnen y proclaman la Primera República Española. Y si alguien pensaba que con la monarquía de Amadeo se había tocado fondo en cuanto a inestabilidad, bueno, no sabía lo que venía. La república fue el caos absoluto.
Fijaos en el dato, 4 presidentes en menos de un año. El primero, Estanislao Figueras. Apenas duró 4 meses. Su gobierno de coalición saltó por los aires por las peleas internas entre los propios republicanos. Le sigue Pi Margall, un federalista convencido, que vio cómo su gobierno se hundía precisamente por una rebelión federalista radical, la cantonal, que no quiso esperar. 2 meses duró. Después llegó Nicolás Salmerón. ¿Cuánto aguantó? Otros 2 meses. Dimitió porque se negó a firmar sentencias de muerte, una cuestión de conciencia. Y el cuarto, Emilio Castelar, que ya intentó gobernar por las bravas, con mano dura, y apoyándose en el ejército para poner orden. La república, estaba en caída libre. Y en mitad de todo este lío de presidentes estalla el cantonalismo. ¿Qué era esto? Pues básicamente, los republicanos federales más radicales se cansaron de esperar a Madrid. Y empezando por Cartagena, un montón de ciudades y regiones se declararon cantones independientes. Querían construir el país desde abajo hacia arriba. El resultado fue que España literalmente empezó a romperse en pedazos. A ver, recapitulemos. 3 guerras civiles a la vez, el país desintegrándose con los cantones y una parálisis política total. El final de este experimento era cuestión de tiempo. Y el ejército, que estaba en todos los frentes, decidió que ya estaba bien de tanto caos. Y el momento clave llega en enero de 1874. Imaginaos la escena. Los políticos en el Congreso a punto de elegir a un quinto presidente, cuando de repente el general Manuel Pavía entra con las tropas en el hemiciclo y disuelve el gobierno. Se acabó. Un golpe de Estado ponía el punto y final al sexenio democrático. Entonces, ¿todo esto fue un fracaso absoluto? Bueno, visto así, en el corto plazo, desde luego que sí. Pero la realidad es que este periodo tan caótico dejó un pozo, unas ideas que aunque tardaron mucho en volver, ya no se olvidarían. Y quizá uno de los legados más curiosos y duraderos, algo que todo el mundo pudo tocar, fue la peseta. Fue la primera moneda única para toda España, un intento de modernizar y unificar el país, un símbolo de esa ambición que movió la revolución. Pero lo mejor de todo, el verdadero mensaje, está en lo que grabaron en esas monedas. Ya no estaba la cara de un rey, en su lugar ponía soberanía nacional. Esa era la idea central de todo el sexenio. La idea, totalmente radical para la época, de que el poder es del pueblo, no de un rey o de Dios. Así que para terminar, nos queda una pregunta en el aire. Aunque se hundió en el caos, ¿fue este experimento fallido la primera piedra de la democracia en España? A lo mejor no hay que verlo como un final, como un fracaso, sino como el primer capítulo, muy dramático eso sí, de una historia larguísima y muy complicada.